estamos. Bueno, ¿cómo andan? Está bien, está bien. Me queda claro que aplauden de compromiso, no tengan problema. Sigan aplaudiendo con tan poca onda que con esto el puerta a puerta, en una semana los vamos a cambiar por 200 chinos. Bueno, sabés lo que son los chinos, se ríen a los gritos, no dejan papelitos, no van al baño y aplauden todos mis chistes malos. O sea que estaría bueno hacer una tribuna con chinos, ¿no? Bueno, se realizó esta semana la marcha de la resistencia K, como dice mi amigo Omar, marcha de resistencia a la prisión, ¿no? Es loco lo de resistencia, que hayan llamado a una marcha de resistencia, porque se resiste a una dictadura, ¿no? ¿Qué es resistencia en democracia? ¿Por qué habría que resistir en la democracia? Es extraño realmente. De todos modos no fue mucha gente, había menos gente que una reunión de Maradona reconociendo a los hijos. Por ahí tenemos imágenes de la marcha que vamos a ir viendo, incluso había problemas de consigna. Pensá, Máximo en una marcha reclamando laburo. Es como Monseñor Aguer en la marcha del orgullo gay, o sea, una cosa... ¿Vieron lo que dijo Monseñor Aguer? Muy impresionante. Bueno, en un momento el discurso de Máximo, él dijo, nosotros los trabajadores. Todo bien, Maxi, ahora tomarnos así por nabo de golpe es demasiado. Ahora, es raro, los mismos tipos que cuando eran gobierno denunciaban un golpe de Estado por semana, cierran el acto diciendo, Macri, te dicen que te vamos a tirar, pero te vas a caer solo. Un encanto, ¿no? Eso lo dijo Eve, mira, ahí la tenés. 12 años de felicidad me hicieron pensar que nunca volvería a esta marcha. Pero desde que asumió este salvaje de Macri al poder, por no decir malas palabras que no quiero, la verdad que enseguida empecé a pensar que íbamos a necesitar algunas marchas de resistencia. Macri, para la mano. Yo sé que esta noche no vas a poder dormir. Te vas a llenar la cabeza, que te queremos sacar. Te vas a caer solo, hijo de p***. Bien. A ver qué dijo el nene. Queda claro ya que no les importaba la desocupación. Queda claro ya que no les importaba nada más que volver a la Casa Rosada para poder aplicar este plan económico. Y es lógico, y no debe enojarnos, que un gobierno de deseos, en vez de tener un plan de gobierno para el pueblo, tenga un plan de negocio para las transnacionales y para aquellos que siempre han dominado la Argentina. Bien. Marcha de la Resistencia. Después del informe del domingo pasado, ¿se acuerdan? Que mostramos que Cristina había ocultado giros bancarios por casi 500 palos verdes, 492, de 123 empresas ligadas a la familia Kirchner. Acuérdense, esto es la información que en su momento los fondos buitre piden a la justicia yanqui. Le dicen, averigüen quiénes son los que tienen plata vinculados a los Kirchner y a las empresas de los Kirchner en el mundo. Hicieron una lista de 123. En un momento, esa lista llega a la Argentina, a la Procuradora del Tesoro, que es una señora de la cual esta noche vamos a hablar bastante, que se llama Abona. Esta mujer, ¿qué hace? Lo oculta. Y es raro, porque no raro, en realidad es sugestivo, porque mientras Abona oculta esa información, en esa información había, por ejemplo, cuentas de Lázaro. Y la justicia estaba investigando a Lázaro, o por lo menos hacía como que investigaba, en la época acá, a Lázaro, con Casanelo. ¿Se entiende? Entonces, todo esto sucede por sugerencia de Cristina. Bueno, a partir de esto que contamos el domingo, pasó de todo. El fiscal Marijuán pidió que Cristina fuera a declarar en indagatoria y que también fuera Kicillof, porque uno de los tipos, lo mostramos el domingo pasado, que recibe correos con esta información es Kicillof. Bueno, Cristina obviamente enloqueció y empezó a tuitear. Sacó, viste, cuando se pone en brote, que saca 65 tweets que hablan entre ellas, ella con otra y otra, bueno. Y nos hizo a mí y a Wiñaski una demanda por daño moral, que evidentemente nos va a salir carísima porque ella tiene doble moral, o sea que vamos a tener que pagar por lo menos 2 veces. Encima Dalbón, cuando escuchó la palabra moral, tuvo que googlear a ver qué carajo quería decir.
Yo dije en su momento en la semana públicamente que quiero estar frente a frente con Cristina en la audiencia. Lo que va a haber ahora es una audiencia, se llama técnicamente de conciliación, donde se supone que vos vas a si arreglás o no arreglás. Como ni ella quiere arreglar, ni yo tampoco, bueno, yo dije que de todas maneras quería ir con cámaras. Ahora ella ya dijo que va a declarar por separado y que no me quiere ver la cara. O sea que a lo mejor no voy yo tampoco, porque ¿para qué? Si total vamos a ir a juicio y no tiene mucho sentido. O sea, la idea no es conciliar. Lo que yo sí quiero hacer, y no es una joda esto, en juicio, es pedir una pericia psiquiátrica. ¿Por qué? Porque ella reclama por daño moral. Yo quiero ver si ella está en condiciones de evaluar su propio daño moral para reclamar por él. Y bueno, ojalá me la den y nos sacaremos la duda de si está de la cabeza o no. Duda que por otro lado todos tenemos hace años, no me miren con esa cara, porque todos pensemos que le patina el embrague un poco, no es que esto se me ocurrió a mí, ¿ok? Bueno, parece que cuando Cris se enteró que pedí la pericia, tuiteó. Claro que soy estable, re estable es FK, la más estable de todas, presidente. Vamos, gritaron todas juntas, o sea, fue un tuit así. Bueno, Cristina no deja de inspirar a los productores de televisión. Ya hicieron una nueva tira que se llama Una mujer al borde del ataque de nervios, dirigida por Luis Barros, nuestro director. Mírala. Y los creadores de Liberen a Lázaro y los guionistas de Querida, Enriquecí a los niños. Llega una serie atrapante. Una mujer al borde de un ataque de nervios. Cuando ella se siente desbordada, hace catarsis en Twitter, en Facebook y le manda WhatsApp a Víctor Hugo. Pero cuando la llama la justicia, sufre mudez repentina. Yo declaro cuando quiero y últimamente no quiero. No. Una mujer que demanda cariño, que demanda atención y sobre todo demanda a aquellos que descubren lo que no le gusta. Yo siempre apoyé la libertad de prensa. Menos a Clarín, TN, La Nación, Radio Mitre. Cuando alguien la deja en evidencia, su carácter se torna irascible. Stolbizer es una burra, Bonadí un mercenario y Beniaski es como Fedeval, un payaso, gordito, judío, cara de pato. Un sub y baja de emociones. Yo solo soy una humilde militante, pero sobre todo la mejor presidenta de los últimos 50 años. Una mujer al borde de un ataque de nervios. Dice Luis Delía. Nosotros bancamos a Cristina porque es la puta oligarquía dominante la que intenta destruirla. Los odio a todos, sorete. Dice Víctor Hugo. Ella es sublime, excelsa, admirable, celestial. Todo eso es Cristina. Me emociona tanto. Barrilete cósmica. ¿De qué planeta viniste? Dice Roberto Navarro. No te comas el verso de lo que te dice la nata, ¿sí? Te quiero decir a vos, todo esto es culpa de Macri. Y no te tomen por boludo. Una mujer al borde de un ataque de nervios. La militante. Una líder con tantas personalidades como para hacer terapia de grupo consigo misma. Sos genial, Cris. Vos también sos genial y muy valiente. Gracias. Apúrate y vela antes del próximo brote. Si no hay pruebas, en contra inventan el periodismo de guerra. Le inventan propiedades. Ficción macrista. Bien. Vamos a ver cómo Cristina justifica otro tema que surgió en la semana. Vos sabés que se conocieron informes de la causa Los Sauces. Acordate, Los Sauces es el hotel de ella, que está al lado de su casa, donde en algún momento, en el primer año de PPT, estuvimos ahí, fuimos a Los Sauces, se querían matar cuando llegamos ahí. Por supuesto no sabían que llegábamos y habíamos reservado la suite de Vita. Salimos al aire desde ahí, en pijama. Bueno, justamente hay guita de Los Sauces, a donde se registran operaciones de la familia Kirchner por 4 millones de dólares en el Banco Nación y no hay documentación. Nadie sabe cómo entraron, cómo salieron, ni nada. Además, en el Banco Galicia dicen que no están los comprobantes
de las transacciones que los K hicieron para comprar dólares. ¿Te acordás que ellos se supone que compran 4 palos, o también otros 4 palos, van de a 4, que son los que Florencia pone en su caja de seguridad? Bueno, tampoco hay ningún papel de eso. ¿Habrán comprado la guita del mercado negro? ¿Se lo habrá llevado la gordita del Banco de Galicia que anda por ahí corriendo en el aviso? No se sabe. La cuestión es que no hay ningún comprobante. Al día siguiente del pedido de indagatoria de Marijuán a Cristina, Roberto Navarro, en C5N, que vendría a ser Cristina 5 Néstor, difundió un audio del fiscal de Marijuán, a donde Marijuán dice en una conversación privada: la dejo al borde de la detención. Él había pedido la indagatoria y la prohibición de salida del país de ella y de Kicillof. Bueno, empezó un quilombo increíble con ese tema porque los K empezaron a decir que ese mensaje era un mensaje de Marijuán a Macri. Están en ácido, los tipos, la capacidad de imaginación es muy fuerte. En realidad el mensaje fue para una productora de Majul, en Radio La Red, a donde Majul estaba en aire y Marijuán explicó en varios WhatsApp que era lo que acababa de salir para que Majul lo escuchara después. Bueno, y ahí empezó toda una discusión increíble sobre si Marijuán prejuzgaba. Y es una discusión muy tarada, porque yo realmente me pregunto si Dalbón o Cristina serán abogados, porque la idea del fiscal es que acusa. O sea, no es nada raro que un fiscal diga, esto era privado, pero ponerle que lo hubiera dicho al aire. Si Marijuán sale acá y dice, quiero que vaya en cana, puede decirlo porque es fiscal. El que no puede decir eso es el juez. El fiscal trabaja para que vaya en cana, así como el defensor trabaja para que salga. Es muy básico esto. Yo no puedo creer que dos tipos que se supone que son abogados, como Dalbón y Cristina, hayan estado una semana discutiendo este tema. El fiscal dice, la quiero presa, porque es su rol. El que no puede decir eso es el juez. Y sin embargo, Casanelo, hace ya un tiempo, una vez, y no estaba cerrada la causa, dijo, Cristina no está involucrada. Eso sí está mal. ¿Cómo el juez va a decir Cristina no está involucrada si la causa no cerró? ¿Qué sabe si de golpe aparece algo que le involucra a Cristina? El que no puede adelantar un fallo es el juez. El fiscal puede decir lo que quiera porque el fiscal acusa. ¿Se entiende? Es muy elemental lo que estoy contando. Se me cagarían de risa en la facultad. Pero es así, es muy básico. Bueno, otro tema. La semana pasada te contamos, ¿te acordás que había una cantidad, varios miles de paraguayos que no viven ni vivieron acá y que cobran jubilación en Argentina? ¿A cambio de qué? De venir a votar. Esto lo contamos el domingo pasado. El lunes, el fiscal de la UFI ANSES, que se llama Gabriel de Bedia, hizo una denuncia penal ante la Justicia Federal de Formosa sobre 250 paraguayos que cobran jubilación y que nunca vivieron acá. Ni vivieron ni viven. Están calculando que eso es un fraude solo en Clorinda, una ciudad de Formosa, fronteriza, de más de 30 millones de mangos. Bueno, quería contarles que esto es algo que se contó en el programa y que fue a la justicia y ya hubo resultados con eso. Bueno, increíble lo de Monseñor Aguer, arzobispo de La Plata, no sé si se enteraron, el tipo publicó en el diario El Día un artículo que se llama, tiene un gran título, el artículo hay que reconocer, se llama La fornicación. Uno lee, vos estás por ahí, venís mirando cualquier pelotudez, lees La fornicación, lees. No digan que no lo lees, porque lo leen. Bueno, el problema es lo que dice adentro. Ahí Monseñor Aguer dice que las relaciones sexuales libres son un vicio, que existe la fornicación contra natura y que se ha destruido la realidad del matrimonio. Criticó a las señoritas que cambian de novio hasta 5 veces por año. Acá por cómo están mirando, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, acá hay mucha gente criticada en la tribuna que se están tomando como personal. Y también dijo que la masturbación es animaloide. Atención, Wiñaski, ahí. Bueno, dijo que el homosexual debe ser casto y lo que más criticó fue el petting. Imaginan mal por brutas. Porque no dije el pete. Tampoco dije el pebeting, que era lo que practicaba el padre Grassi. No, el petting, ¿qué sería el petting? La franela.
La franela asignada, solo franela. Por ejemplo, esto que vas a ver es un ejemplo de petting, mirá. Cuando veo estas cajas, éxtasis. ¿Vos sabés que esta estaba allá y le hacía una brita? Mirá. Lo habían filmado, ¿no? Sí. Sí. No. Cuando veo estas cajas, éxtasis. ¿Vos sabés que esta estaba allá y le hacía una brita? El hombre se franelea con la caja de seguridad. O un tipo y una mina, o dos tipos, o dos minas, o lo que sea. Bueno, Aguer dice lo mismo, pero entre un tipo y una mina. Increíble lo de Aguer. Hay por ahí una discusión en el gobierno de si sancionarlo o no. Yo tengo una posición polémica con esto, porque, a ver, Monseñor Aguer es una discusión de religión, es muy difícil discutir religión. La gente en la religión cree cosas insostenibles por la lógica, todo el mundo. Los judíos, los católicos, los protestantes, cualquiera cree cualquier cosa, pero eso me parece que no se discute. A mí me parece un fascista con lo que dice Monseñor Aguer y un bruto, sinceramente, me parece eso. Ahora, así como me parece eso, también me parecería mal que lo sancionaran. Porque el gobierno está discutiendo el tema si el INADI tiene o no que sancionarlo. Es lo que el tipo cree. Si el tipo es un fascista y cree eso y lo practica él y no obliga a los demás, es un problema de él. A mí me parece que a veces en nombre de la corrección política se castiga pensar. Y si hay libertad para pensar, tenemos que ser libres para pensar la barbaridad que querramos, incluso esta animalada de Monseñor Aguer. Y él tiene que ser libre de decir su animalada, sin que nadie le diga nada. Porque eso es libertad para pensar. No puede haber libertad para pensar de acuerdo a mí. Es más, la libertad para pensar se pone a prueba con estos brutos. No con tipos que están de acuerdo con uno. Porque con tipos que están de acuerdo con uno es re fácil. Sí, pensar lo que quieras. Ahora, si a un tipo así, que puede decir esto, que puede enojar a cualquiera, uno va y lo pone en cana, o lo multa, o es una cosa fascista hacer eso. Es autoritario. Es lo mismo que la semana pasada discutíamos con el tema del negacionismo. A ver, yo he dicho toda la vida que hubo acá 30.000 desaparecidos sabiendo que no hubo 30.000. ¿Por qué? Porque era una consigna. Y como consigna soy libre de decir lo que tenga ganas. A mí lo que me parece con esto es que hacer una ley que obligue a la gente a decir eso, y si no lo dice, que la sancionen, es impedirle pensar en libertad. Si alguien quiere decir que no hubo, si alguien quiere decir que hubo 5.000, si alguien quiere decir que hubo 400.000, es un problema del que lo dice. No es un problema de que el Estado tenga que intervenir diciéndonos cómo pensar. O sea que incluso yo voy a defender el derecho de este bruto, del arzobispo de La Plata, de decir la barbaridad que quiera, aunque no esté de acuerdo con él. Lo escucho y me causa gracia. Lo que les digo, chicos, si son católicos, no se lo tomen muy en serio, porque este no es el único discurso de la Iglesia Católica. No es el único que habla así para los católicos. Qué sé yo, porque me parece que los jodería. Esto en realidad perjudica a los pibes. No es que los ayude, está diciendo una barbaridad. Pero bueno, no me parece que haya que sancionarlo por eso. Hablando de delirios, mira, Tino y Gargamusa hicieron un tape a donde los políticos se volvieron superhéroes. Míralo. Che, Tino, ¿qué estás mirando? El tráiler de la nueva película de la Mujer Maravilla. No es la Mujer Maravilla, Tino. Es Cristina Fernández. Ah, ¿y cómo te diste cuenta? Porque en lugar de brazaletes usa Rolex President. Así que entonces los políticos ahora son superhéroes. Sí, Tino, un truco nuevo para que sigamos creyendo que van a salvar al país. Sí, los vemos. Y dale. Che, Cristina es la Mujer Maravilla, pero envidia a Mystique. Sí, Tino, porque Mystique no necesita testaferros. Mirá, ahí está también la Mujer Media Villa. Che, volvieron los super amigos. Tino, López es Magneto, atrae el vil metal. Mirá, Maduro es Birdman. Sí, tiene un pájaro que le habla al oído. Sí. Buenas. Ah, ¿qué haces, Honorio? Yo también soy un superhéroe. En los Estados Unidos está el hombre nuclear. Y acá con lo que tenemos de energía solo generamos al hombre cacerola.
Che, el PRO, al igual que los X-Men, tiene al verdadero ser pensante en una silla. Macri es el acertijo. Tiene más dudas que certezas. Che, Otavis es Spider-Man. No, siempre se cuelga de algo nuevo. No, Ingrid Grudke es la mujer araña. Se mueve por la tela. Volvemos al programa. Y dale. Bien. A ver, un par de noticias cortas. Una increíble, realmente, que me enteré en la mitad de la semana. Vos sabés que en Canal 7 encontraron a un ocupa viviendo en un camarín en el área de noticias. ¿No es increíble? Es genial. El tipo se separó, no tenía dónde ir y se quedó ahí. Y parece que no es un caso aislado, porque hubo una funcionaria del canal. No hicieron trascender el nombre del tipo justamente para no estigmatizarlo. Estamos hablando de vuelta del políticamente correcto. Bueno, apareció una mina del canal diciendo que había visto también pasar a otro en bola con una toalla por un pasillo, como que se había ido a bañar a algún lado. O sea, no completamente en bolas, con la toalla puesta. Bueno, para salir un poco del tema político, Vicky Zipolitakis escribió un libro. Fin del chiste. Otra de la iglesia, que es increíble también. Acá sí no tiene que ver con la convicción religiosa, esta es otra historia. Allanaron un convento de carmelitas descalzas en Nogoyá, en Entre Ríos, a donde se sometía a torturas a las monjas, con látigos y con cilicios. El cilicio es una faja con púas que se lleva pegada al cuerpo durante la penitencia. Lo loco de esto es que el arzobispo de Paraná, que se llama Juan Alberto Puigari, criticó el accionar de la justicia por haber allanado el convento. Y el vocero de la curia, Ignacio Patat, dijo que en las congregaciones existen los castigos corporales. Es cierto, hay congregaciones que se castigan de esa manera, se castigan usando cilicios. Es un delirio, pero bueno, tiene que ver con lo que hablamos antes, el tema de la fe y qué sé yo. Realmente me quedo con las monjitas de López a las que Guiñazqui le comió los escones, ¿no? Toda la vida. Bueno, escuchen esto. Según una presentación de la OEA, los estudiantes latinoamericanos, o sea, ustedes, tienen un nivel de aprendizaje 5 años menor al de sus pares de China. O sea, un alumno de 17 acá sabe lo mismo que un pibito de 12 en Shanghái. Un alumno de 17 acá sabe lo mismo que un pibe de 12 en Shanghái. O sea que cuando el chino del súper te dice, no entienda, te está boludeando. El tipo ya fue y vino de Shanghái 3 veces. Bueno, esta noche Cristinix segunda parte. En su momento cuando te contamos lo de la ruta del dinero, te venimos hablando ya hace tiempo, una empresa, te acordarás, que se llama Aldine, que es la empresa madre, que es la que está en Seychelles. La semana pasada te mostramos en el mapa, en el otro estudio, cómo se movía la guita y dónde terminaba. Y mirá ahora este documento de la justicia que envía el Principado de Liechtenstein. Míralo, a ver, es esto que ves ahí. A donde se le informa a la justicia argentina que una empresa argentina había girado a Seychelles 10 millones de dólares. ¿Cuál es la empresa? Austral Construcciones. A Seychelles también. La empresa de Lázaro. Este documento que ves acá lo tuvo el juez Ercolini en 2007. 2007, ¿dónde estamos ahora? 2016. Bueno, en una causa por lavado de dinero contra Báez, que había sido en aquel momento ya denunciado por Carrió. Ya en 2007 Carrió avisaba que la guita de Báez pasaba por Seychelles. ¿Qué pasó con esto? La causa se cerró en 2011. La cerró Ercolini por inexistencia de delito. Ercolini tenía este papel en 2007. Esto es una parte de lo que vas a ver esta noche en PPT El Regreso. Vení. Bueno, esta semana, como te veníamos diciendo, pasó de todo. El domingo pasado te contábamos cómo la Procuradora del Tesoro
había ocultado información sobre cuentas y transferencias millonarias de personas y empresas vinculadas a Lázaro, y te dijimos que estaba siendo investigada hoy en la justicia por ese hecho. Como te contábamos en el monólogo, después de eso, el miércoles, el fiscal de la Ruta del Dinero K, que es Marijuán, le pidió a Casanelo que los llame de indagatoria a Cristina y a Kicillof y les prohíba la salida del país. Casanelo todavía no dijo nada, lo está pensando. Acordate que Casanelo nunca se caracterizó por su vértigo, por algo que llamábamos tortuga. Se toma su tiempo. Mientras tanto, nosotros viajamos a Río Gallegos para buscar a Abona, para buscar a esta mujer que había sido la procuradora del Tesoro durante Cristina, que se había robado 2 discos rígidos y que había ocultado esta información. Mirá cómo nos fue. Por favor, les pido que se tranquilicen, por favor. Estamos en un vuelo, por favor. Eso es lo que les pido, nada más. Las cosas no arrancaron bien en este nuevo viaje a Santa Cruz. Pasó lo que más o menos ya saben. Nos encontramos en el avión con la ex procuradora Angelina Abona y con su esposo. Casi sin mediar palabra, Nacho se ligó un cachetazo. Sí, la está acosando. No la está acosando, le iba a hacer una pregunta nada más. ¿Por qué te metes? Me meto porque soy compañero de él y le estoy diciendo que... ¿Quién es la comisaria de Abona? Yo, señor. Bueno, yo te cargo del tema porque si no los cago a trompadas. A Maxi le dio un manotazo en su celular. Y a Mario le tocó compartir viaje con un Zanini que se desentendió completamente del asunto y dormía mientras se calentaba la discusión. Horas después, ya en tierra, llegó el momento de la denuncia ante la PCA y finalmente el trabajo que fuimos a hacer. Un perfil de la mujer que recibió y ocultó los CristiLeaks. Franin, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es que usted los conoce a Abona, Zanini y compañía? Nosotros militamos juntos en Vanguardia Comunista en Córdoba en los 70. Ellos estaban en la parte de Tupac, de la parte universitaria, y yo era estudiante, yo laburaba, pero militábamos en el mismo partido. Después nos reencontramos acá, porque se vinieron para Santa Cruz, para Río Gallegos. ¿Quiénes vinieron? El Chino llega en el 83, el 84, yo en el 83, y Abona, Mengarelli y otros compañeros más vinieron en esa época, en el 77. Y ellos no participaban en política, de hecho nunca tuvimos, no nos encontramos, ni Mengarelli ni Abona. Y en el 91 Angelina es convocada a servicios públicos, en la parte legal. En esa época, cuando asume Kirchner, saca un decreto, que era el 309, por el cual le descuenta a todos los trabajadores una cifra de dinero del sueldo del 15% y a los pasivos también. Aquellos trabajadores que en la empresa provincial de servicio público, que es la de la luz acá, y el agua, tenían reclamos salariales por diferencias impagas, 2 o 3 abogados, entre ellos que estaba Angelina en el sector, a llamarlos uno por uno a los trabajadores, a hacerles desistir del reclamo, apretarlos, es decir, exigirles que dejaran de pelear por su acreencia. Te digo, me tocó Neira, el apellido, el trabajador que tuvimos que hacerle juicio a la empresa para que le pagara. Por supuesto, ¿cuántos trabajadores le hicieron juicio? Uno solo. Es decir, laburaron con la desesperación de los trabajadores que desistieron en su mayoría de todos esos créditos que tenían, ¿no? O sea que el aprete era efectivo. Era efectivo, sí, así lo fue. ¿Y después cómo fue el ascenso? Y todo viene de la mano de Zanini, hay una relación de amistad. De hecho, ella reporta el que piense Zanini, ella hace lo que Zanini le indica, ella por sí misma no decide. El ejemplo más concreto, cuando colonizan la justicia en Santa Cruz, echan al procurador Sosa
con una ley que inventa Zanini para desplazarlo dividiéndole el cargo en dos. Una cosa totalmente inconstitucional. Bueno, justamente Sosa con su pelea logra ser reconocido su derecho y la Corte ordena la reinstalación en el cargo. Ese es un poco el resumen del caso mío. En definitiva, fue una maniobra para sacar a alguien que no respondía al esquema de sometimiento del Poder Judicial. En esa situación, ¿qué papel tuvo en su momento Angelina Bona? Formó parte del grupo de personas que llevaron adelante un alzamiento a la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, la doctora Bona ha sido siempre muy afín y muy dependiente de los designios de Carlos Zanini, que era un poco el asesor y el que pergeñó, uno de los que pergeñó ese tema. O sea que bueno, estamos en presencia, para mí, de una persona que no ha cumplido, que ha estado al margen de la ley desde el punto de vista institucional. Lo importante que tengan en claro es que justamente la Procuración del Tesoro realiza... Esa lealtad con el poder hizo que en 2010 Néstor Kirchner la nombrara Procuradora del Tesoro. Doctora Angelina María Esther Abona, juráis por... Cargo con jerarquía ministerial y dependencia directa de la Presidencia de la Nación. Con este fuerte abrazo, Cristina Fernández la ratificó en 2011. Firma el acta de designación. Ya en el Gobierno Nacional, Abona y Zanini concretaron nombramientos cruzados de parientes en el Estado. Carlos Zanini designó a Eduardo Mengarelli, el marido de Angelina Abona, en la Secretaría Legal y Técnica. Y por su lado, Abona nombró en la Procuración del Tesoro a Francisco Zanini, hijo menor del Chino. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. La Procuración del Tesoro de la Nación... Después de dejar su cargo en la Procuración del Tesoro del Estado de la Nación, Abona se transformó en otro de los funcionarios K refugiados en la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo le pagaron su lealtad en el ocultamiento de información durante los Cristi Leaks? La nombraron fiscal de Estado. Nosotros, con motivo de las denuncias que hay a nivel nacional por la actitud contraria, digamos, a los deberes de funcionario público de Angelina Bona, hemos pedido un planteo de destitución en el cargo de fiscal de Estado que ejerce en Santa Cruz. Como funcionaria de su íntima amiga, Alicia Kirchner, Angelina Abona comenzó a hacer de las suyas en la provincia que la vio nacer políticamente. Por falta de seguridad. En Santa Cruz hubo una sesión clandestina donde se aprobó un endeudamiento de 10.000 millones y cuando la fiscal de Estado presenta las pruebas al expediente de la filmación de esa sesión, también la filmación aparece, digamos, cortada o fraguada de alguna forma. Esto nos da la pauta que es conveniente que esta funcionaria, que ya está sospechada a nivel nacional, en tanto tramite el proceso, se encuentre separada de la función que desempeña. O sea que la prueba que tiene Abona es una prueba editada. Es editada. El video corta cuando se producen los disturbios entre las piedras, el humo y algunos diputados somos conducidos fuera del recinto, e inicia cuando los diputados están con otra ropa, inclusive algunos con campera, ya no con traje y demás, inicia votando el endeudamiento. Pero digamos que no está la parte donde se puso la puesta en escena de esta treta, que fue asemejar que había una sesión. En realidad esperaron que nosotros no fuéramos, nos evacuaron y recién ahí sesionaron. Paradoja del destino, hoy, como fiscal de Estado, le toca enfrentarse a los amigos del poder que antes defendió con uñas y dientes. Ella está imputada de haber protegido en alguna medida todo lo que tiene que ver con el empresario Lázaro Báez en la ruta del dinero acá, y a la vez ella tiene que, por ejemplo, disponer la caducidad de las áreas hidrocarburíferas que están en cabeza de Lázaro Báez. Ella tiene que representar los intereses de la provincia, digamos, vale la redundancia, enfrentado a Lázaro Báez, que ha perjudicado a la obra pública provincial. Para que se entienda, como fiscal de Estado de Santa Cruz, Abona tendría que reclamarle hoy a Lázaro Báez las rutas que cobró y no terminó. Lo insólito es que hasta el año pasado, como procuradora del Tesoro de la Nación,
lo único que Abona hizo fue proteger a Lázaro. Abona trabaja en el 4º piso de este edificio. En el 7º ocupa un cargo su marido, Eduardo Mengarelli, ex número 2 de Zanini, hoy vocal de Servicios Públicos Sociedad del Estado. Angelina Abona cobra una jubilación de 214.788 pesos con 9 centavos. Sí, escuchaste bien. La jubilación de Abona es 214.788 pesos con 9 centavos como fiscal de Estado desde la época que Néstor era gobernador de Santa Cruz. Por ese motivo ejerce hoy su cargo ad honorem. Pero bueno, lo que nos llamó la atención a nosotros en el mes de marzo fue que a través del decreto 354, la gobernadora Alicia Kirchner aumentó los viáticos para los funcionarios de la provincia de Santa Cruz. Ella está en el módulo 1, digamos que pasaron a cobrar 1.200 pesos por día. 1.200 pesos por día, y sin embargo que trabaja todos los días acá en el edificio de Servicios Públicos. Sí, a ver, el decreto dice que ese viático es cuando está dentro del territorio nacional. Es rara la situación porque ellos no se mueven, digamos, de Río Gallegos, que es el edificio donde trabajan. O sea que ese cargo ad honorem es medio relativo. Sí, es medio relativo porque tiene un viático de 1.200 pesos diarios. Porque Angelina también son los bolsos de López. Ella está tirando los bolsos. Zanini está tirando los bolsos. No es Jaime, no es López, no es Lázaro Báez. Ellos dos también tiran bolsos. Mengarel también tiró bolsos. Y ellos son parte de ese esquema. Es decir, son funcionales al choreo organizado que se armó desde acá y se llevó a la nación. como te contamos al comienzo, en el vuelo a Santa Cruz conocimos el costado violento de Eduardo Mengarelli, el esposo de Abona y funcionario provincial. Sí, la está acosando. No la está acosando, le iba a hacer una pregunta nada más. ¿Por qué te metiste? Me meto porque soy compañero de él y le estoy diciendo que... ¿Quién es la comisaria de Abona? Yo, señor. Bueno, yo te cargo del tema porque si no lo cago a tu hermano. La agresión a esta altura sería una anécdota, pero Mengarelli se encargó de que no lo fuera. Mintió descaradamente en su declaración ante la PCA para eludir cualquier tipo de responsabilidad en el incidente. Wow, bueno, sobreviviste, Nacho. Sí, sí, sí. Una cachetada nomás. Una cachetada, pero bueno, nada, el símbolo de lo que pasó, y la verdad que nosotros... Muy loco, ¿no? Muy, sí, muy idiota de parte de ellos. Muy de todas las reacciones, la menos indicada que podría haber tenido, y aparte nosotros le habíamos ido a hacer una pregunta para ver si después podíamos hacer una nota. O sea, todo sucedió después de que yo le dije disculpe, doctor Abona. Fueron 3 palabras y ahí vino la cachetada. Esa fue la idea de acoso que tenía Mengarelli. Esa fue la idea de acoso que tenía Mengarelli, y nosotros empezamos a filmar después de eso, después de la cachetada. La verdad que no lo esperábamos bajo ningún punto. No, claro, no pensábamos que alguien podía ser tan torpe. Tan torpe. Bueno, ¿y qué declararon en la justicia? Bueno, después él declara en la justicia... Ustedes bajan y van a la PCA. Nosotros vamos a la PCA, ¿no? Vamos a hacer la denuncia, chequeamos con un médico, de hecho lo pidió la PCA, el tema de la agresión, porque consideramos que lo teníamos que denunciar, y él dice que también va a hacer una denuncia, pero finalmente no hace una denuncia, sino un descargo. Y ahí miente, porque dice que él va al baño y que observa a una persona que extiende el brazo y despierta a su esposa. Yo, nunca tocamos a Abona, pero nunca, diciendo que se había robado información importante, es lo que dice. Nosotros, disculpe doctor Abona, nada que ver, ahí miente. Y después la otra parte de la declaración en donde miente es cuando oculta lo que pasa con el golpe. Él dice, se produce un altercado verbal con esa persona. Nunca admite, no fue verbal, lo primero que hizo fue el golpe y después, bueno, vino toda la discusión. ¿Abona y Cristina eran amigas? Sí, Abona y Cristina eran amigas, y además era quizás una de las personas junto con Parrilli que más la visitaba en Olivos. Hay parte de esas visitas, de esas reuniones que tuvo con Cristina en Olivos que quedaron registradas. Por ejemplo, en el año 2014... va aproximadamente unas 14 veces Abona, fíjate, ahí quedó registrado en uno de los... Ahí lo estás viendo en pantalla, de las planillas de visita a la Quinta de Olivos
en 2014 justamente. Así es, Abona Argelina, el 27 de julio de 2014. Hay muchos más ingresos, pero que no quedaron registrados. En 2013 entra 2 veces, por lo menos los que quedaron en los registros, y era una de las personas que más la veía. Todo esto sucede en el medio de la coyuntura en la cual se la acusa a Abona de haber ocultado información y después, obviamente, cuando dejó el cargo, de habérsela llevado a la Procuración de la Nación. Pero esto fue en plena negociación con los holdouts, es decir, acá Abona estaba manejando la información. Para agosto ya empieza a tener una noción más fuerte de lo que tiene que ver con los datos estos, y es cuando va a ver a Cristina. O sea que las visitas coinciden también con lo que estaba pasando y que nosotros después denunciamos en los Cristileaks. A ver, te lo vuelvo a contar para que te ubiques en cómo es el desarrollo de la situación. Estaba la justicia argentina, en teoría, investigando lavado de dinero de Lázaro Báez, y el gobierno argentino recibe del estudio jurídico que nos representaba en Estados Unidos datos sobre las cuentas de Báez y otros en las que se lavaba dinero. ¿Qué hace el gobierno argentino? Cristina, en este caso, en cambio de presentar eso a la justicia, le dice a Abona que lo oculte. Acordate, Abona está acusada de haberse robado 2 discos rígidos con información. Gran parte de esa información es la que nosotros pudimos reconstruir y te contamos el domingo pasado. Ahora, esto no es nuevo en el gobierno K, y no lo fue, y te lo venimos contando durante los últimos años. Los K manejaron el Estado como si fuera propio, así como ellos creían que ellos eran la nación y que ellos son el pueblo, ¿no? Como si nosotros fuéramos yugoslavos, no sé qué. Ellos creían que ellos eran el Estado y que el Estado estaba a su servicio. Hubo un fiscal, Germán Moldes, que el año pasado denunció a Abona y a los 2 subprocuradores de Abona por defender a Cristina en la causa que le inició Nisman. A ver, ¿por qué esto? Nisman había denunciado a Cristina por encubrimiento en la causa AMIA. Nisman denuncia a Cristina por encubrimiento en la causa AMIA, pero no denuncia al gobierno de Cristina, denuncia a Cristina como persona, con lo cual Cristina tendría que haber dispuesto de un defensor privado porque la acusación era personal, no es que estaba denunciando al gobierno de entonces, no estaba denunciando al Estado argentino. Cristina, ¿qué hace? Usa todo el aparato legal de Abona, de la subprocuración y otros para defenderse a sí misma, y Moldes denuncia eso. Mirá. Moldes, usted denunció a Abona en el año 2015. El 24 de marzo de 2015 fui el primero en denunciar a Abona a raíz de la denuncia de Nisman. El día en que el fiscal iba a impulsar el procedimiento, se presentó con mucha celeridad un mamotreto hecho entre gallos y medias noches, de manera totalmente apresurada, redactado por la Procuración General del Tesoro. La Procuración General del Tesoro actúa en sede judicial generalmente en el fuero contencioso administrativo, en el fuero civil y comercial federal, muy raramente en sede penal, e inclusive su propia reglamentación dice que en ese caso, en esa sede, actuará cuando el Estado sea denunciado. Nisman no había denunciado al Estado Nacional. Había denunciado a algunos delincuentes que ejercían como funcionarios del mismo, pero eran siempre personas, no era contra el Estado, de modo que no tenía ninguna legitimación para presentarse la Procuración General del Tesoro. Lo hizo igual. Bueno, supongamos que lo hubiera hecho en carácter de amicus curiae o en carácter de aportar algún tipo de colaboración. Lo cierto es que la resolución de Rafecas, rapidísima resolución de Rafecas, desoyendo toda posibilidad de iniciar la investigación de la denuncia de Nisman, basa buena parte de sus argumentos en este fantasmagórico escrito de la Procuración General del Tesoro. Yo lo que en ese momento sostuve es que eso es un delito de malversación. Es el artículo 261 del Código Penal. El delito se llama peculado de servicios, es decir, malversar los fondos con los que el Estado paga personal y mantiene infraestructura que están destinados a una cosa y usarlos en beneficio propio o de un tercero.
¿Qué pena le cabe a Bona si resulta culpable de este delito? Si la justicia considera que es culpable Es un de este delito delito. bastante grave el de peculado de servicio porque tiene un máximo de hasta 10 años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Mira, este es el mail que Horacio Díez le envía a Bona. Esto es del 16 de marzo del 2015, un poco menos de un mes después que Moldes lo denunciara por peculado. En la primera parte del correo, Díez le dice a Bona que Moldes es contradictorio en su denuncia. Acuérdate, ¿cuál era la denuncia de Moldes? Usar fondos públicos para defender a la Presidente ante la denuncia de Nisman. Según Díez, el delito no es peculado. Ahora, fíjate lo que escribe en la postdata de ese mismo mail. Postdata, reconozco que no he podido evitar deslizar alguna que otra ironía sobre el fiscal. Si lo hubiera firmado yo solo, no hubiera dudado en usar conceptos de ignorante, absurdo, falaz y mendaz. Quizá hasta hubiese puesto que en su denuncia revela que es un conchudo. Expresión que en el más absoluto purismo de la lengua castellana indica que alguien es sagaz, astuto. Y Moldes lo es, porque sagazmente advirtió que al presentar documentación estábamos defendiendo a la Presidente y al Canciller. Está claro, ¿no? O sea, el funcionario de la Procuración, Díez en este caso, admite entre líneas que el fiscal Moldes fue sagaz, además de conchudo, y dio en el clavo. Mira, acá hay otro mail del 30 de marzo, se lo manda Graciana Peñafort a Bona, le pone: Doc, le envío el escrito que vamos a presentar al mediodía con el objeto de hacerle cuesta arriba el trabajo al buen hombre que es U. Bocazas. Entendemos que no va a prosperar, pero puede que sirva para complicarle la existencia. Ok, Graciana, lo miro, besote, responde a Bona. ¿Y sabés quién aparece también en esta larguísima y constante cadena de mails por la denuncia de Nisman a Cristina? Julio Alac. Julio Alac era en aquel momento ministro de Justicia. El 12 de marzo, Alac le informa a Bona sobre audiencias previstas en la causa Nisman. Angelina, dice el correo, te envío en documento adjunto los datos que dispone la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio sobre las audiencias previstas sobre denuncia de Nisman y memorándum con Irán. O sea, tenés la Procuración del Tesoro, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia, todos juntos, o sea, gran parte del Estado argentino, laburando para Cristina privadamente, como si fueran el estudio de abogados Cristina Fernández. En la lógica acá, obviamente, esto tiene sentido. Cristina pensaba que ella era el Estado. La Procuración del Tesoro no tendría que haber tenido ningún tipo de participación en la causa que se inició a partir de la denuncia de Nisman contra Cristina y otros exfuncionarios. Nadie le pidió opinión a la Procuración General del Tesoro. Se metieron ahí sin que nadie los llamara. Evidentemente, alguien les dijo, sáquenme de este problema. Bueno, y les fue bien. Sí, les fue muy bien, pero no está cerrado esto. No está cerrado esto. Bien, está complicada Bona, ¿no? Porque por un lado el juez Torres la investiga por malversación de fondos, que es esta denuncia de Moldes, y Casanelo y Marijuán por omisión de denuncia. Claro, Casanelo, la causa que tiene con Casanelo y Marijuán es la que nosotros venimos contando y por la que se va agrandando y en la que se están pidiendo muchas medidas de prueba. Una de las cosas que nosotros sabemos que la justicia va a pedir o que tiene intención de recuperar esa información es, además, porque lo que nosotros venimos contando es la comunicación informal que tiene el estudio Clery con la Procuración del Tesoro, que son estos mails. Pero además hay informes trimestrales que el estudio enviaba tanto al Ministerio de Economía como a la Procuración del Tesoro. Hay que ver si esos informes dicen lo mismo que se decía informalmente a través de los mails. Claro. Bueno, yo digo informalmente a través de los mails. Tal vez tomaban la comunicación por mail de una forma formal, pero ¿qué pasa? Los mails se pueden borrar. Los informes trimestrales quedan tanto en la Procuración del Tesoro como en el Ministerio de Economía. Entonces, ahí queda toda la información. Y fíjate un detalle respecto de esta diferencia y por qué hago tanto hincapié con los mails. Cuando mandaban el estudio de Estados Unidos, el estudio contratado por Argentina en Estados Unidos, claro, interviene en el juicio con los holdouts y en otros juicios o pleitos que tiene la Argentina en distintos lugares del mundo y que tienen o que pasan ahí por Estados Unidos.
cuando informaban sobre cualquiera de los otros juicios, por ejemplo, un caso con Francia, copiaban a todos, a toda la dirección de internacionales de la Procuración. Había como 10 destinatarios en los mails. Cuando el asunto de los mails tenía que ver con los supinas, o sea, con la impedido de información en el marco del con juicio, las empresas que grababan guita. Con Baez, con Guido Forcieri o con Amado Boudou, que también aparece en las investigaciones y pedidos de información de los fondos buitres en el juicio con los holdouts, ahí se reduce llamativamente a quién le envían los mails. ¿Quiénes son esas personas? Abona, obviamente, la ex procuradora del Tesoro, su segundo 10, Federico Tea, en el Ministerio de El Economía, asesor jurídico Kicillof. y fin de los destinatarios. Bien. Exacto. En su momento Cristina dijo que no lo conocía a Zanini, que no tenía relación con él, Nico. Dijo que no conocía a Bona, ¿no? Que no conocían a Bona, Zanini. Ah. Sí. ¿Cómo que no conocía a Bona? No, me da risa. La conocen desde ¿El segundo de Zanini no era el esposo de Abona? Sí, Abona entra a trabajar en el Estado. ¿No hacían partidos solteros contra casados? Desde ¿No se veían los sábados? Desde 1989, hace 26 años. Cuando Kirchner asume como intendente de Río Gallegos, Abona era su asesora jurídica. No solo eso, ahí estamos viendo a Alicia Kirchner atrás. Sí. Los Kirchner estaban dentro de la Procuración del Tesoro cuando se trabajaban estos temas. Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, sobrina de Cristina, sí, prima de Máximo, trabajaba dentro de la Procuración del Tesoro de la Nación como asesora, a veces iba y a veces no iba, tenía hasta un mail interno y conocía muchos de los temas, como el ocultamiento de las cuentas de los Baez y los allegados a Baez. Y obviamente los conocía Cristina y Alicia. Tanto es así, mirá hasta en lo que trabajaban, que no tiene nada que ver con las normas de la Procuración del Tesoro. Hay un mail de Abona a Romina Mercado donde le manda el escrito, el amparo que permite que Alicia Kirchner pueda competir como gobernadora de Santa Cruz a través de la ley de lemas. La ley de lemas es quien más votos sume del Frente para es la la que le hizo ganarle a Costa en la última elección. Bueno, eso lo escribió, o el mail con el amparo se lo manda a Abona, que supuestamente trabajaba como procuradora para defender los intereses de los argentinos en los juicios internacionales, o acá se lo manda a Abona a Romina Mercado, a la sobrina de la expresidenta que trabajaba al lado suyo. Así hay más mails. Le interesaba mucho a Romina Mercado toda la cuestión que tenía que ver con la disputa legal con el Grupo Clarín del Estado. Romina Mercado estaba al tanto de todo, tanto es así que hay un momento donde tiene Romina Mercado y Abona una notificación de una cuestión legal antes que Fivertel. Y lo explicitan, les llega antes a ellos. Romina Mercado trabajó, o sea, la familia Kirchner trabajó al lado de Abona en la Procuración hasta fines del 2015. Hubo un brindis donde estuvo Romina Mercado y bueno, hay una infinidad de pruebas sobre esto. ¿Por qué se fue Romina Mercado de ahí? Porque le robaron una computadora. No es que cuando ella se fue, se llevó la computadora. Le robaron una computadora, nos dicen fuentes de la Procuración, se asustaron mucho, imagínate, ella trabajaba al lado de Abona además, hasta rompieron muebles, me cuentan, para tratar de encontrarla, y ahí es cuando Romina Mercado deja de ir a la Procuración. Y además hay otra cuestión, Romina Mercado es presidenta de empresas privadas de los Kirchner, como el Alto Calafate, es empleada de Cristóbal López. O sea que ahí se mezclaba. O sea, tenía compatibilidades de todo tipo para estar Exactamente, ahí. Exactamente, sí. La familia Kirchner estaba dentro de la Procuración. Romina Mercado es hija de Alicia. O sea, se puede decir que durante la gestión Abona, y antes y después, la Procuración del Tesoro funcionó como una especie de estudio jurídico paralelo. Definitivamente. Romina Mercado. Era como el estudio jurídico privado de la Presidente. Trabajaban para eso y la Presidenta obviamente sabía todo lo que ocurría dentro de la Procuración con lo que tiene que ver con las cuentas que intentaron ocultar de Baez, que el actual procurador Carlos Balbín está muy interesado en recuperar esa plata, porque se puede seguir el destino de los fondos. Romina Mercado estaba ahí al lado de Abona hasta que le roban la computadora. Incluso participaban de, un evento donde Abona, festejando un fallo favorable que había salido en su momento del Estado contra Clarín, les dice a los empleados de la Procuración: escuchá, con los dólares que le saquemos a Clarín, ¿qué van a hacer? ¿Se lo van a donar a los pobres? No, les voy a regalar a todos un viaje a Miami.
Ah, qué lindo. Dice Abona. Bien. Sí. Romina Mercado, insisto, es hija de Alicia Kirchner, sobrina de Cristina, prima de Máximo, y hermana de Natalia Mercado, que es la fiscal del Calafate. El segundo Abona en aquel momento, y lo veíamos en los correos, es Miguel Ángel Díez, que era el subprocurador. Había dos, sí. Hoy sigue estando en el gobierno. Ese trabaja en asuntos jurídicos del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Tenía licencia ahí, es un funcionario de carrera. Él hizo un descargo muy interesante en la justicia cuando Garabano obviamente detecta que Díez estaba ahí y que había participado de todo esto, le abre un sumario interno y le dice vaya a la justicia y explique qué pasó con esos discos rígidos. Ahora vamos a ver en algunas placas lo que declara Díez, ¿no? Esa es un hábil declarante, es un abogado de muchos años. Lo que todo el tiempo dice, yo no me robé información, ahí estamos viendo algunas de las cosas. La Procuración no había sido informada oficialmente de que algún fiscal o juzgado alguno, y esto es lo interesante, la UIF, la FIP o el Banco Central o algún otro organismo de control esté investigando a estas cuentas, cuando primero era público. ¿Pero no leía los diarios? No, pero ahí lo que está diciendo es más interesante, es la UIF no nos pidió nada, el Banco Central no nos pidió nada. Pero ahí está diciendo yo no era el único culpable, no está diciendo yo soy inocente. Claro, lo que pasa es que según la normativa interna de la Procuración, era la Procuradora, hasta por un decreto firmado, ¿sabes por quién? Por Granillo Campos, ¿te acordás de Granillo Campos de Menem? Sí, en la época de Menem. Sí, tenía que informar de cualquier documento que le llegase que tiene que ver con, no con algún delito ya con condena, sino con un posible delito, si era la procuradora la que tenía que hacerlo. Ahí también dice Díez en su descargo que estaban interesados en la información que hubiera podido salir a la luz en virtud de los procedimientos de los juicios de los buitres, o sea, está remarcando, sí, es verdad, estaban muy interesados en saber qué pasaba, si descubrían las cuentas o no. Y bueno, él obviamente se defiende. Garabano por ahora lo sostiene en su puesto. Horacio Díez dice que, bueno, hay otra declaración más. Dice que esto es muy interesante también, durante 5 años y medio, donde estuvo él en la Procuración, le hacían borrar los mails de la bandeja de entrada para evitar que se sature y para que puedan entrar otros mails. O sea, está diciendo, ellos me hacían borrar los mails a mí. ¿Pero cuántos mails recibía? Parece que muchos. Pero 60.000. No sé. 200.000 por día. Tenía una casilla que se llamaba ¿Vos me entendés que es imposible que la bandeja de mails se sature por cantidad de correos en un día? O sea, el tipo vivía en estado de spam. No, lo que él dice es me obligaban, me forzaban. Supuestamente quedaban guardados. Claro, lo que él también declara, no le crees, la nata. Esto es una declaración en la justicia. Me parece una barbaridad que si estamos diciendo acá, durante la época del kirchnerismo, la Procuración funcionó como un estudio privado de Cristina, el segundo del estudio esté en el gobierno hoy. Porque algunas de las dos cosas están mal. O nosotros estamos diciendo una boludez, o el gobierno está haciendo una boludez. Si el gobierno está haciendo una boludez, sería bueno que lo corrija. Bueno, si no, que lo traigan a Zanini también de vuelta, ¿no? O a Parrilli, qué sé yo, alguno útil debe haber. Díez, por obligación de Garabano, hace este descargo en el sumario administrativo y Garabano es que dice, vaya a la justicia y explique. Él lo explica hábilmente, dice, yo no era el procurador, era el subprocurador la que tenía la obligación de hacerlo. Era la procuradora, a mí me obligaban a borrar los mails. Ahora, Horacio Díez participó activamente de todo este proceso, se alegró de cuestiones que dan vergüenza ajena si uno lee los mails, cuestiones que tienen que ver con los avatares de lo que fue igual pasando. El estado de ánimo del tipo, a medida que las cosas aparezcan, me importa un pomo, porque cada uno se alegra de lo que quiere y alegrarse no es un delito. La pregunta es, si en un ambiente en el cual había una conspiración clara, el tipo participó de ella, y todo indica que sí. Él dice que no destruyó ninguna prueba, porque las pruebas estaban en Cleary, el estudio de abogados en New York. Ahora, es hábil, te digo, es un hábil declarante porque al mismo tiempo dice lo de la UIF, lo del Banco Central, y dice la procuradora es la que tenía tal vez la obligación de preservar todo esto. Insisto, Díez igualmente está muy complicado en los Cristileaks, muy complicado y con razón. No era un funcionario más, no era un escribiente, no era un técnico. ¿Era el segundo de Abona? Sí, era el segundo de Abona. Tenía dos, él era el otro subprocurador y la verdad que sus mails demuestran que no es tan así
como declaró en la justicia en el sumario interno que le obligó a hacer Garabano. ¿Qué va a hacer Casanelo con la citación a Cristina indagatoria y que le pide Marijuán? Bueno, lo que yo te iba a decir es que Díez también está imputado en esa causa, también está imputado en la denuncia de Moldes. ¿Y qué va a hacer Casanelo con el pedido de indagatoria? O sea, porque también pidieron el Marijuán también pidió la indagatoria para ellos, hay que ver cuándo la define. Vos sabés que el juez puede sumar, puede buscar prueba, tiene que llamar la indagatoria con hechos. Bueno, pero la justicia es así, la nata. ¿Qué va a hacer? Está bien, está bien. Hay que juntar pruebas, cuando la llama indagatoria... 4 años más o menos la citará. Yo lo que digo... Bueno, 5, ponerle 5. Yo lo que digo es que el juez está juntando prueba, que la causa no es que está frenada, porque digamos las cosas como son. Están juntando prueba, están buscando cosas. Ahora, ¿la va a llamar la semana que viene? ¿La va a llamar dentro de un mes? ¿La va a llamar, como decís vos, dentro de 5 años? Solo lo sabe Casanelo. No, allanó el Banco de Santa Cruz, donde uno de los directores, ¿quién es? Carlos Zanini, ¿no? Ajá. En busca de pruebas. Casanelo, que todavía no le puso fecha en la indagatoria. Eso en la ruta del dinero, K, recordemos que son causas diferentes, la ruta del dinero K y la causa por la omisión de denuncia de Abona. Gracias. Bueno, viene de todo ahora, ¿eh? Mira, viene Mangel con una denuncia sobre corrupción en el IOMA. Vos sabés que el IOMA fue un descontrol increíble. Viene Montenegro, te va a contar el presupuesto del año que viene. ¿Querés saber cuánto va a estar el dólar el año que viene? Te lo va a decir Maxi. ¿Y cuánto piensan dar de aumento de sueldo? Digo piensan porque de acá, desde el 21 a la realidad, sabéis todo lo que va a pasar. Y está acá Ernesto Tenenbaum también, que te va a hablar de algo que es increíble que siga pasando. Mira, decíamos que era increíble lo de Díez. Vos sabés que todavía hoy en el INDEC está la patota de Moreno. La patota de Moreno, sí, la que estaba pegándole a la gente hace 10 años atrás, sigue estando hoy. De eso hablamos en un rato. Contame lo del idioma, Mangel. Bueno, a ver, cuando asume María Eugenia Vidal dio un discurso, me parece que en su momento bastante más duro del propio Mauricio Macri, contando que había encontrado una provincia completamente devastada. A partir de ahí todos pusimos la lupa a ver devastada en dónde, cuáles eran las cajas. Las cajas parecerían ser una IOMA que tiene que ver con la obra social y los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, bueno, lotería, aguas y probablemente también la policía. ¿Qué pasaba en el IOMA? Bueno, empezó a haber una auditoría, parece que no había auditorías, cada uno hacía prácticamente lo que quería, con un presupuesto enorme, porque además tenés afiliados cautivos, no está desregularizada. No, claro, entonces todos solamente los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. No importa qué prestación vos le des, cómo, exactamente. Donde había un poco de desidia, mucho de negocio, mucho de negociado. Ya llevan en la primera parte de auditoría, encontraron un montón de irregularidades. En esta segunda parte hay algo que es divertido, que frente, digamos, a la auditoría, cuando se ven mirados los prestadores, se asusta. Entonces vos tenés un ejemplo. Por ejemplo, robaban mucho en lo que tenía que ver con la internación domiciliaria, que cuesta 36.000 pesos, por ejemplo, por mes. En algunos casos trataban de involucrar también a los familiares. Le decían, bueno, vos tenés una abuelita que está con internación domiciliaria que cuesta 36 lucas. Te doy 5 lucas a vos, me llevo el resto, y si te llaman de la auditoría tenían pegado en la heladera qué era lo que tenían que decir. Pero a la abuelita la cuidabas vos, que te imaginas que tu cuidado no va a ser el mismo que se supone que le puede dar, ¿no? Una prestación mucho más importante. Robaban. ¿Y la gente aceptaba eso? ¿Sí? Hay gente que aceptaba y por eso tampoco hacía la denuncia, pero tenés todos absolutamente cautivos. Bueno, por primera vez decidió hablar Sergio Casinotti, que es quien está al frente de IOMA en este momento, y de esta serie de denuncias penales que él va haciendo, donde encuentra un poco de todo, insisto. Vas a escuchar desde prótesis que se pagaban y no se daban, sillas de ruedas con costos de 750.000 pesos, una silla de ruedas ¿Qué era, Ferrari? No una vi silla de ruedas roja, bajita. Nunca vi una silla de ruedas y el tipo de ese iba costo, como podía, pero están las facturas donde les presupuestaban 750 y las terminaban comprando a mucho menos de la mitad. Bueno, todo esto cuenta en exclusiva el titular del IOMA por primera vez a cámara en esta nota. Ahí los tenés. Ahí vamos, arriba. Subí. Ahí está. Asumió en el IOMA el 11 de diciembre. ¿Con qué se encontró? Nunca se había hecho una auditoría de terreno. Y la única forma de auditar internación domiciliaria, o sea, ir al domicilio de cada paciente para ver si las prestaciones que está recibiendo son las que realmente le están facturando al IOMA. A ver, si entendemos, internación domiciliaria es caro. Y promedio unos 36.000 pesos mes paciente.
Y por cada uno de los pacientes. Hay más de 3.000 pacientes en internación domiciliaria. ¿Qué encontraron? Y bueno, nos focalizamos en las empresas que en principio había mayores dudas, en algunas de Junín, y vimos que en algunos casos los informes dicen que el 70% de las prestaciones no eran las que correspondían. ¿Esto algún significa paciente que muerto, algún paciente muerto que estaban facturando. ¿Durante cuánto tiempo pudieron facturar? O sea, prestaciones, es decir, que le estaban dando servicios por 30 y... por 36.000 pesos. Estamos en el partido de Escobar, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a conocer a Verónica y a su hija Dayana. Ellas sufren a diario por ser afiliadas del IOMA. Tiene la luz apagada porque ella prende y apaga la luz. Hola, Day. ¿Te vinieron a visitar? Hola, Dayana. Hola. Hola. Ella es Dayana. Hola, Day. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Dayana tiene 16 años, padece de una encefalopatía crónica no evolutiva de etiología desconocida. Entonces, bueno, por su condición usa pañales, necesita valvas para poder pararse, no camina sola, solo todo con asistencia, necesita sus sillas de forma especial para poder sentarla, no puede estar sentada en una silla común, sola. Sí. Y todas cosas, bueno, así que lamentablemente mi obra social, que IOMA, no cumple. Esta es la silla de traslado. Esta silla salió 73.500 pesos. ¿Hace cuánto? Hace 2 años. ¿En 2014 ese precio? Y salía porque le falta el almohadón, porque mi hija tiene cifosis, no puede tener esta inclinación, tiene que estar derecho. Y el almohadón salía 12.000 pesos. O sea, esos 73 hay que sumarle los 12.000 pesos, donde pasamos un monto de 80.000 pesos. 85.000 pesos. Sí, una silla de traslado. ¿Y en ese entonces cuánto estaba una silla de traslado? No sé, yo calculo que estaría entre 30.000, 40.000 pesos como mucho. Ahí ya veías un sobreprecio. Yo veía un sobreprecio impresionante. En ortopedia hay muchos casos de sobreprecios. Sobreprecios en plantillas ortopédicas, en calzado ortopédico, en silla de ruedas. Tenemos algunos ejemplos en el caso de las motorizadas más complejas, que teníamos cotizaciones del año 2015 por 900.000 pesos y la hemos comprado por 570.000. Y esta es diferente. Esta es diferente. Esta es una silla que, bueno, ahora le faltan los piecitos que lleva acá abajo. Es una silla de posición, que es para tenerla ella erguida. Lleva una mesita acrílica, que bien se puede usar para que ella juegue o para que ella coma, o cosas así. ¿Y esta cuándo la compraste? Vino junto con aquella también, y esta estaba evaluada 63.500 pesos. Pero calculo que para lo que es la silla, que ustedes la ven, no tiene nada, es la butaca y bueno, me parece un sobreprecio muy grande. ¿Qué pasaba con la cuestión de los stents? Porque parece ser uno de los pocos casos donde los precios bajaron notoriamente. Y el stent se pagaba, el stent con liberación, porque hay dos tipos de stent que tienen liberación. ¿He hecho un pibe como yo? De $2.100. Nosotros hoy lo estamos comprando a $1.600. Ponemos más de 300 stents con liberación por mes. ¿Cuánto de vuelta? $2.100 contra $1.600. Ahora, actualmente, ¿en qué te das cuenta de que hay sobreprecios en el IOMA? Me extrañó mucho, por ejemplo, lo de las valvas de mi hija. Mi hija tiene que usar valvitas para poder pararse porque tiene un huesito hacia afuera en los tobillos. Son como botitas. Son como botitas, entonces se ponen el piecito acá adentro. 9.240 pesos. Ahí está el precio que aprueba IOMA el día 20 de enero del 2016. Como las valvas todavía no vinieron, yo fui a averiguar y dije, voy a ver, comprarle yo un par de valvitas acá en Escobar. Estas valvas me las pidieron 2.500 pesos. En una ortopedia de Escobar. Hay 7.000 pesos de diferencia. En el tema de medicamentos, de estos sobreprecios de medicamentos, se licitaba entre 2 o 3 droguerías, o 4 droguerías. Hoy cotizan 14. Hoy hay 14 droguerías, las más grandes del país, que todos los meses se matan para otorgar el mayor
descuento. Sí. Bueno, antes el número era reducido. Nosotros abrimos esto, ¿no? La idea En es el que caso de ortopedia, en el caso de ortopedia se cotizaba también con pocas. ¿se repetía en las empresas? Se repetía en las empresas. Hay un bipedestador postural, que es lo que le indicaron a mi hija. Un bipedestador es una especie de mesa con una hendidura donde la nena se para y también puede jugar y esas cosas. El bipedestador también fue tasado en 35.000 pesos. Sí. Y nunca. 35. ¿Nunca te la dieron? Al bipedestador jamás me lo entregaron. Ahora, hablábamos de la internación domiciliaria, de las prótesis, de lo que tiene que ver con la ortopedia. Esto en total, traducido en números, para que se entienda, en lo que va a ser menos de un año, ¿no?, de gestión. Sí. ¿Significó para IOMA un ahorro de cuánto? Para la provincia, ¿un ahorro de cuánto? 700 millones de pesos. Yo siempre digo, uno no pide nada de otro mundo. Estoy pidiendo solamente lo que mi hija necesita. Vamos a ver cómo se manejan ellos ahora con las nuevas gestiones y podemos confiar otra vez. Porque uno confía en su obra social cuando va a un médico. Y a veces uno va a un médico y saca la credencial y no. Porque no. Entonces decimos, ¿cómo puede ser? Una obra social tan grande, con tantos afiliados, y que tengamos que padecer, porque padecemos con la obra social. Ahí vamos, arriba. Subí. Ahí está. Son muy impresionantes los datos que daban ahí en la nota, Romina. ¿Cómo puede ser que salga $50.000 Bueno, una mira, silla mecánica? A ver si ahí se ve ortopedia Montero. Yo no conozco nada del tema y no quiero, capaz estoy diciendo una pavada y sí sale, pero me parece No, pero mira, acá tenés un delirio claramente. total. En septiembre del 2015 habían cotizado para IOMA Ortopedia Montero. Hay varias ortopedias que fueron dadas de baja, hay varias prestadoras que fueron dadas de baja justamente por los sobreprecios. 750.000 pesos. Esos son $50.000. Sí, hoy. la misma silla, un tiempo después, acá las cosas no bajan, digamos, están tendiendo, ¿no?, a subir los precios, fue comprada finalmente por 435.000 pesos. La misma que por habían 25.000. cotizado en septiembre, 750.000. Y el otro tema es que frente a la internación domiciliaria, que era uno de los grandes negociados, ¿qué pasó? Un montón de gente que se supone que estaba bajo internación domiciliaria empezó a salir. Vos recién decías, ¿no? Bueno, milagro laico. De repente se empezaron a curar y la auditoría, en la medida en que va avanzando, cada vez son menos los pacientes de la internación domiciliaria porque se dan cuenta que cuando lleguen van a ver que claramente no lo necesitaban. A ver, Maxi, presupuesto del año que viene. Mira, Jorge, el gobierno tiene que presentar antes del 15 de septiembre el presupuesto 2017. El presupuesto es la ley de leyes, es cómo gasta el Estado los fondos públicos, es decir, la plata de todos nosotros, y debiera ser algo fundamental, porque ahí está exactamente quién va a recibir tanto dinero o cómo va a funcionar los impuestos. Una aclaración boluda para la gente. Yo hincho la bola todos los años con el tema del presupuesto por lo siguiente. El argumento de no hay plata es mentira. Hay plata. Ahora vas a ver cuánta plata hay. El problema es cómo gastamos la plata que hay. En el momento en que se discute cómo gastamos la plata que hay, es ahora, durante la discusión del presupuesto. Una vez que se aprobó, listo. Andá a cantarle a Magoya, después ya no hay discusión. Después hay ampliación en el presupuesto, pero te imaginas que si no lo conseguiste al comienzo, menos lo vas a conseguir al final. Tendríamos socialmente que darle mucha más pelota a la discusión del presupuesto. Tendríamos que meternos todos en la discusión del presupuesto. Tendrían que meterse los gremios, los partidos, los que tienen representación y los que no, en la discusión del presupuesto con cosas concretas. No, quiero que la gente sea feliz. No, decime cuánto cuesta. Exactamente. Decime cuánto cuesta, cuánto le damos a cada uno. Porque una vez que se repartió, y ahí sí el no hay guita pasa a ser cierto. No hay guita, ¿por qué? Porque se quedó en otro lado. Eso va a empezar a discutirse en el Congreso a partir del 15 de septiembre. Lo que sí el gobierno está definiendo cuáles son los supuestos de la economía del año que viene para poder hacer el presupuesto 2017. Es decir, está definiendo a cuánto va a estar el dólar el año que viene, cuál va a ser la inflación, cuánto va a ser el crecimiento, cuál va a ser el déficit fiscal. Si querés vemos algunos de los números a los que accedimos y que va a presentar el gobierno y obviamente va a generar mucha polémica. Crecimiento para el año que viene, 3,5%. Es un número
que... este año hay decrecimiento. Este año va a haber una recesión, una caída del Producto Bruto Interno de alrededor del 2%. Y el año que viene el gobierno está pensando en un crecimiento del 3,5%. Es más o menos lo que dicen las consultoras privadas. Algunos, como Miguel Bain, el ex asesor de campaña de Daniel Scioli, está hablando de que se puede crecer hasta 5% el año próximo. Pero perdón, ese 3 en realidad es 5, porque tienen que remontar los 2 que bajamos, más crecer 3. Claro, es decir, si crecemos el año que viene 3,5%... Es que crecimos 5 respecto de ahora. No, se va a remontar. 1,5. Claro, 1,5 real, digamos. Recuperamos lo que perdimos este año y subimos 1,5 más. Pero la Argentina tiene un problema que está estancado hace 5 años. Hace 5 años nosotros veníamos mostrando. En los años pares como este, la economía cae. En el año impar que hay elecciones, la economía crece. Pero supongamos que la economía del año que viene puede crecer 3,5%, como dice el gobierno. Bueno, lo que va a generar mucha polémica es el número de inflación que el gobierno va a poner en el presupuesto, que va a ser una banda. El gobierno va a decir, la inflación va a ser entre 15% y 17%. En realidad, hay algunos en el gobierno que quieren poner una banda más amplia, entre 12% y 17%. El Banco Central quiere imponer esta banda, y el ala más política del gobierno, Pratgay, Frigerio y demás, dicen no pongamos tan bajo el piso de la inflación, porque por ahí el Banco Central se entusiasma con una inflación muy baja y quiere hacer más ajuste en la economía. Es decir, hay algo elemental. Si la economía tiene una inflación del 12% y difícilmente vaya a crecer 3,5% el año próximo, porque vas a necesitar más ajuste en la economía, tasas de interés más altas y otros instrumentos económicos. Entonces, el número que van a poner en el presupuesto es entre 15 y 17% de inflación. Hay muchas dudas entre los economistas de que esto se pueda cumplir. Entre otras cosas, porque esto requiere un aumento salarial para el año próximo muy bajo. Ahora vamos a hablar de eso. El dólar. Perdóname, antes de avanzar de inflación, ¿este año la inflación cuánto va a cerrar? El año va a cerrar con un 40-41% de inflación acumulada en todo el año 41% 2016. va a ser la inflación de 2016. 2016. El gobierno proyecta entre 15 y 17 para el año que viene. Sí. Ok. Si bien es cierto que en estos últimos meses del año, mirando hacia adelante, la inflación es muchísimo menor que lo que fue en la primera parte del año. El dólar. Para el año que viene el gobierno, este número es muy importante, prevé un dólar de 18 pesos. Esto va a generar mucha polémica porque parece un número... ¿Eso es a fin de año o promedio? Bueno, este es el número promedio. Es decir, puede significar que el dólar esté más bajo a principio de año y que a fin de año pueda estar arriba de los 18 pesos. Es un número que va a generar polémica, parece mucho, 18 pesos el dólar hoy, está 15, pero es 20% más de lo que está hoy el dólar. Si hay de acá a fin del año que viene más de 20% de inflación, y va a haber, si el dólar no está a 18 pesos del año que viene, el dólar va a quedar barato de nuevo, que es un problema que tiene la economía argentina en los últimos tiempos. Cuando el dólar está barato, la Argentina queda cara en dólares, entran las importaciones, no podemos exportar, lo que todo el mundo conoce. Maxi, perdón, ¿y ese es el 18 pesos el dólar es una estimación real? Yo porque estoy pensando, ¿te acordás el presupuesto de Kicillof que preveía para el 2016 un dólar de 10, creo que era, o 11? O sea, corregime vos, pero... No, para el año 2016 preveía un dólar de 10, 11 pesos y terminaba, hoy está 15 pesos. No, pero me acuerdo que cuando se discutía todos decíamos, o sea, ¿para qué era hacen? Un dibujo, claro, era un dibujo, tal cual. Perdón, sí, en el 2014 dijo que en el 2015 el dólar iba a estar a 6 pesos y terminó con Cristina a 9 pesos el dólar. ¿Este es un dibujo o es más real? Bueno, hay consenso de que el dólar, hay elementos para controlarlo, hay ingreso de capitales. Si no ocurre nada extraordinario, es muy probable que el dólar esté en estos valores, alrededor de 18 pesos el año que viene. Es más, yo creo que si ingresa muchos dólares a la economía argentina, con el blanqueo y como está ocurriendo con el capital financiero por estos tiempos, va a estar más bajo. Y va a haber dificultades para que el gobierno pueda llevar el dólar de los 15 pesos actuales a 18 pesos como quiere para el año próximo. Déficit fiscal, este es un dato clave, porque el gobierno había dicho que el déficit fiscal el año que viene iba a ser menor, que se iba a reducir a 3,3% del PBI, era la meta que había puesto Alfonso Pratgay. Bueno, va a aceptar el gobierno y va a reconocer que no puede cumplir la meta de déficit fiscal el año que viene, que el déficit fiscal va a ser mayor. Esto tiene que ver con el aumento de gasto para el pago de reparación histórica a los jubilados, también porque no se pudieron recortar los subsidios como quería el gobierno y eso va a ser más gradual. El déficit fiscal el año que viene va a estar entre 4 y 4,5% del PBI. Es decir, va a ser muy similar
al déficit fiscal de este año. Esto lo va a reconocer el gobierno, va a generar mucho revuelo. ¿Por cuánto tiempo es viable eso, un déficit fiscal así tan alto año tras año? Bueno, claramente este déficit fiscal de este año y del año que viene está pensado que se financie con endeudamiento externo, emitiendo títulos de deuda y consiguiendo fondos del exterior. En algún momento, si vos tenés muchos años de déficit fiscal muy elevado, afuera se dan cuenta, te dejan de prestar y tenés un problema. Pero hay cierto consenso de que por lo menos este año hay financiamiento y que el año que viene puede haber financiamiento. Pero el dato clave, Jorge, y lo que me parece que va a generar el mayor revuelo, es la pauta implícita de aumento salarial que está en el presupuesto 2017. El gobierno quiere imponer en la discusión con los sindicatos un tope de 21% para los salarios el año que viene. ¿Esto por qué? Porque quiere convencer de que hay que mirar la inflación hacia adelante y no la inflación pasada, no la inflación del 40-42% de inflación de este año. Y eso va a ser difícil. Es un perro mordiéndose la cola. Porque si vos mirás solo hacia adelante, asumís el deterioro salarial del año que pasó. Bueno, exactamente esa va a ser la discusión. Los sindicatos les van a poner sobre la mesa, no solamente queremos cubrirnos de la inflación futura, sino recuperar algunos puntos que hemos perdido de poder adquisitivo en este año frente a la inflación, que la inflación este año va a estar alrededor de 8 puntos arriba de los salarios, del cierre de las paritarias. Por eso, no sé si viste que en las últimas horas se habla de que Macri quiere de alguna manera recuperar la idea de un acuerdo social con sindicatos, con empresarios, incluso con partidos políticos. Bueno, esto tiene dos capítulos. Uno, el tema tarifas. Nosotros ya contamos, el gobierno va a hacer una propuesta más moderada del tema de tarifas y quiere discutirlo en un pacto social. Y el otro tema es el salario. Es decir, el gobierno finalmente, Macri lo había dicho que lo iba a hacer cuando asumió, no lo hizo, no convocó una mesa del diálogo social, una mesa tripartita, un pacto social. Bueno, si quiere imponer un tope salarial alrededor del 20-21% para el año próximo, va a tener que llamar a un acuerdo social y esto se va a discutir seguramente hacia fin de año, pero sin duda es el tema más polémico que va a generar los números del presupuesto 2017. Ernesto Tenenbaum, la patota del INDEC sigue estando vivita y coleando. Vos sabés que esta semana se conoció el índice de desocupación, el primer índice de desocupación que da el nuevo INDEC, que dio 9,2%, 20% de jóvenes, etc. Mientras todo el mundo se empezó a discutir sobre estos nuevos datos, lo que había pasado en el INDEC había ocurrido un hecho mucho más conmovedor que ese, que es que la persona que informó cuántos desocupados había era Cintia Poc. Cintia Poc es una mujer de alrededor de 65 años que fue despedida en el año 2007 después de la intervención por una decisión realmente de unos ovarios notable, porque ellos ya habían intervenido en el área de precios, entonces mentían con la inflación y ella tenía que medir pobreza. Entonces cuando le preguntaron cuál es la canasta de pobreza, ella dijo, si yo no tengo los precios en base a los cuales se arma la canasta que tiene los productos que mide la pobreza, no puedo. La echaron, vos te debes acordar, en un hecho célebre, con una placa en Crónica TV. Ella estaba en su oficina y vio en Crónica TV un método que después se aplicó con muchas otras gente. Por ejemplo, Ocaña, del Ministerio de Salud, la echaron de la misma manera. Cintia Poc, después de 9 años de pelearla, a veces en algunos momentos había sido incluso lastimada, volvió al INDEC y se encontró ella y otra gente que volvió con un INDEC muy distinto. ¿Por qué? Porque hay como 800 empleados nuevos, porque la mayoría de ellos pertenecen al gremio que más se plegó a Guillermo Moreno y los suyos, que es la Unión del Personal Civil de la Nación, porque la patota seguía estando en el INDEC y empezó a trabajar. Y empezó a trabajar rodeándose de nueva gente en un organismo donde la grieta se instaló mucho más violentamente que en cualquier otro lado, donde hay gente que pudo resistir y otra gente que se fue y otra gente que murió muy joven en el medio y alguna gente interpreta por el nivel de depresión que imponía la patota y el castigo permanente. La pelea en el INDEC, desde que asumió Todesca y desde que llegó Cintia Poc y alguna otra gente, es puerta a puerta, pasillo a pasillo, porque la patota está. Algunos fueron desplazados, pero se mueven libremente, otros siguen estando en el mismo lugar. Y lo que te voy a mostrar ocurrió el 13 de abril de este año, que es una fecha que uno puede reconocer, porque el 13 de abril fue el acto de Cristina en frente de Comodoro Pi. La patota del INDEC fue al acto de Comodoro Pi y volvió. Cuando Cristina declara con Bonadío. Exactamente, la primera declaración indagatoria de Cristina, cuando se discurso, etc. Vuelve al INDEC
Y la oficina de Cynthia Poc está cubierta, digamos, se separa un pasillo por un vidrio esmerilado, como, ¿viste esas oficinas del Estado muy rudimentarias? No es que hay paredes, es una especie de biombo. Y se le instalan unas 100 personas en la puerta y ella con otra gente filma desde adentro de la oficina. O sea, vos vas a ver un vidrio y gente cantando detrás, un cancionero. Sombras del otro lado, digamos. Sí, un cancionero por demás rico en amenazas, insultos, etcétera. Son 2 tapes de 1 minuto y medio cada uno. A Mirá ver, el primero. dale. ¿Por qué ellos dicen ahí por qué nos desplazar? Porque ella fue rodeándose de nueva gente, ¿entendés? Vos pensás que esta es la gente que ahora no tiene poder. Esto es el comando Winston Churchill del INDEC, digamos. Exactamente, el comando Winston Churchill del INDEC. Esa es la primera parte. Bueno, ahí termina el... Wow. Eso está pasando en el INDEC ahora, porque fíjate que ahí se está rompiendo, ahí se rompe el vidrio. Ahí se ve cómo se rompe el vidrio, y le empiezan a tirar sobres y se cubren desde atrás para que no se vean las caras. Eso está pasando en el INDEC ahora. La gestión de Todesca despidió a alguna gente. Por ejemplo. Pero evidentemente no a todos. No a todos, y después te voy a mostrar por primera vez las caras de muchos de ellos. En el segundo videíto que vamos a mostrar ahora, sobre el final hay una amenaza de muerte a Macri. Hay alguien que dice, a Macri lo vamos a matar. La cana está la cana y los echa, solamente acomoda algo. Ahora, a ver, para ubicarnos... Espera el final porque es fuerte cuando empieza a hablar de Macri. A ver, todo esto es contra una técnica en estadística. Sí. Digamos, esto no es una persona, esto no es contra el dueño de una fábrica que echó 500 personas, esto no es contra el jefe de policía que reprimió una manifestación, esto es contra una persona que hace números. Es contra una persona que dice la verdad. Contra una persona que hace números, claro, pero no, digo, es muy contrastante, esta manga de animales del otro lado del vidrio, contra una persona que está ahí con un lápiz. Efectivamente. Pero además es una persona que es funcionaria puesta por este gobierno, pero es un INDEC que ha dicho que hay 6% de inflación en un mes, un 4%, sí, nadie puede decir que sea un 9,3%. Es decir, está reconstruyendo un... Además, Ernesto, digamos que estos cobardes, cuando estaba Moreno en el INDEC, son los que perseguían a los empleados que estaban bajo la organización de ATE-INDEC y denunciaban
lo que hacía Moreno en el INDEC. No sé si se entiende. Los que denunciaban que estaban destruyendo el INDEC eran trabajadores de ATE que muy valientemente hacían sus informes y denunciaban todo lo que estaba pasando. Estos cobardes eran los cómplices de Moreno, sí, claro, y los de Ana María Edwin, la directora del INDEC, y de Norberto Ivkovich, y que manejaban no solamente la patota, sino que destruían las estadísticas públicas. A ver, vamos a mostrar algunos de los que están ahora en el INDEC, que eran parte del Estado Mayor de Guillermo Moreno y toda la gente que nombró Maxi. El de la izquierda es Roberto Rodríguez, es skinhead, le dicen así, trabaja en difusión en el área del INDEC y tiene protección de UPCN. Rafael Figueredo era uno de los más violentos en la época de Guillermo Moreno, rompía asambleas, apretaba gente en los pasillos, etc. El tercero se llama Ricardo Alvariño. A ver, pongamos en la segunda placa. Ahí está, Ricardo Alvariño, el gitano. El gitano rompió también a piñas varias asambleas. En algún momento lastimó personalmente a Cintia Poc y cuando después fueron a investigar una causa judicial en el hospital que había pasado, había desaparecido el expediente porque el poder de esta gente era absoluto. Este es Alejandro Moyano, que estaba... Esto es una nota que le hicieron en la televisión pública kirchnerista, tomado como una eminencia. Estaba a cargo de la Encuesta Nacional de Gasto de Hogares. Estuvo en Plaza de Mayo una de las veces que fue Moreno a patotear en la época del campo. El que ves ahí es muy importante. Esto es un acto donde está Ana María Edwin, la titular de INDEC en su momento, y Damián Comas. Comas es el capo de UPCN en la capital federal. Y es un hombre que viene del INDEC y es que es un poco el paraguas debajo del cual se protegen todos estos tipos que aprietan el INDEC. Y siempre uno repite una vez y otra vez UPCN. El capo de UPCN es Andrés Rodríguez, que tenía empleado, fue despedido ahora, entre ellos a el domador de caballos de su estud en el INDEC. Lo fue despedido el mes pasado. El que ves ahí, eso es en una de las plazas, en una de las noches calientes del conflicto del campo, donde está Moreno, a su izquierda, a nuestra derecha, Acero Cali, y del otro lado está José Luis Blanco. José Luis Blanco era uno de los jefes de la patota que sigue merodeando en el INDEC permanentemente. Ahora lo vas a ver a José Luis Blanco muy claramente al lado de otro de los miembros de este grupo que se llama Caetano Añolín. El de la remera blanca, que no se ve muy bien, a la derecha de Blanco, a nuestra izquierda, tiene una remera de Unidos y Organizados. Y otro, en la foto completa se ve gente con remera de Clarín Miente. Esto es el día del funeral de Néstor Kirchner. Carlos Alberto Brown se llama este chico, este señor, que es otro de los que gritan y hacen estas cosas, de la unidad básica Perones Pueblo, de Guillermo Moreno. Matías Enríquez, el que está ahí, es otro del grupo. Ahí se los ve atemiente, con carteles cínicos en defensa de la estadística pública y queremos trabajar en paz. Ahí los ves, aguante Edwin, distintos patoteros dando vueltas por ahí. Eso es el perfil, faltan algunos nombres, hay un montón más, pero es el perfil de esta gente que sigue teniendo poder en el INDEC. Alguna gente valora mucho y yo creo que es valorable el laburo que está haciendo la actual administración ahí, sacando a alguna gente, pero también es verdad también es verdad que hay un acuerdo en otro área, por otras cuestiones muy trascendentes para la economía, entre Andrés Rodríguez y Mauricio Macri, y que Andrés Rodríguez tiene poder para decir a mi gente no la toques. Entonces hay un dilema ahí que tiene que definir Macri, es hasta dónde va a fondo para que estos cambios sean permanentes, porque mañana hay un cambio político y el vamos a volver de esta gente se transforma en una realidad, porque están ahí todo el tiempo y generan mucho miedo, mucho miedo. Hubo un plan de seguridad de Garré que no funcionó, quedó todo tirado, todo quiere decir patrulleros, etcétera, etcétera. Eran israelíes, bueno, de distintos países. Te lo cuenta Maru después del corte, dale. Preparemos un latte, un macchiato, un frappulato macchiacino, perché mi piace y porque la cocina es nuestra. Vení a Garbarino y llevate una máquina de café Nespresso en 6 cuotas sin interés de 766,50. En Garbarino, pensamos en vos. A ver, escuchá esto, pues es increíble. Garré hizo un plan de seguridad para la ciudad, se gastó 50 millones de dólares y está todo en un depósito. Maru.
Es así como resumidamente vos lo contás, la nata. ¿Cómo es esta historia? Garré era ministra de Seguridad, firma un convenio con el Ministerio de Defensa de Israel para contratar el servicio de una empresa privada por 41 millones de dólares. Era el convenio original, que era Buenos Aires Ciudad Segura. Ese era el plan, iban a ser patrulleros tecnológicos, todo un sistema. Si vos mirás el proyecto, la verdad que está bárbaro, salvo que hicieron un convenio directamente con la Embajada de Israel, como sin pasar por Cancillería, sin hacer ningún tipo de licitación. Y después terminaba en una empresa privada. Eso es raro también. Claro, ¿cómo era? El ministerio porque así se firmó el convenio, que lo que están investigando ahora es por qué se hizo de este modo y por qué con esta empresa, pero cómo era la logística. El Ministerio de Seguridad de la Argentina le pagaba al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa le pagaba a la empresa israelí. Y eso, según iba avanzando, supuestamente el Ministerio de Defensa israelí iba habilitando los pagos. En el convenio, que es larguísimo y hay un montón de cláusulas y demás, la Argentina renuncia como a los tribunales nacionales. O sea que cualquier problema que había, que de hecho hubo porque la empresa no cumplió ni la mitad de las cosas que tenía que hacer, se mandó a mudar y ahora acá quedó el programa por la mitad, con la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad tratando de usar algo de todo lo que se compró. No estamos hablando de 5 pesos, 20 pesos, 200 pesos. Estamos hablando de 41 millones de dólares que terminaron siendo más de 50 millones de dólares para que la mitad de las cosas terminen arrumbadas en un galpón de la Federal. ¿Y dónde se iba a discutir? ¿En qué tribunal es el tema? No, tenía que ser tribunales internacionales. Ahora te digo, eso no era solo esa la única área, ¿eh? Durante décadas Argentina firmó convenios internacionales dejando salvaguarda de que si había algún conflicto se discutía bajo otra legislación. ¿Y por qué? Por Casanelo, por Ollarvide, porque los tipos decían, este no es un país serio para discutir nada. Bueno, eso pasaba con los bonos, por ejemplo. Por eso, esto ha pasado en muchos casos, claro, pero acá, también en este. Pero acá estamos hablando de la contratación. ¿Por qué se compró una empresa de Israel? No, esa es otra historia. Hay una, inclusive ahora cuando se hace la auditoría interna... ¿Y qué había, patrulleros enteros comprados? Lo que se hacía era comprar para montar los patrulleros, que en ese momento eran Corsas, que eran los autos de acá, y lo que hacían era montarlos con todas, por eso se llamaban patrulleros tecnológicos. Les ponían domos, computadora a bordo. La verdad que el valor agregado a los patrulleros de acá. Claro, y el plan estaba buenísimo porque vos te podías comunicar online inmediatamente, daban el servicio, iban a dar en realidad porque nunca lo dieron, el servicio de 911, el lector de patentes instantáneo, inmediato, había como transmisión de datos del patrullero a un centro de control que se iba a hacer de forma simultánea, una red, como si yo dijera, de Wi-Fi con mayor ancho de banda. ¿Y todo eso está tirado ahora dónde? En un depósito de la Policía Federal. En varios depósitos de la Policía Federal, nosotros fuimos a uno. A ver. Estamos en uno de los predios de la Policía Federal que funciona en parte como depósito. Vinimos a buscar varios de los aparatos tecnológicos que pensaban poner para Buenos Aires Ciudad Segura, un proyecto de la ministra Garré, de la entonces ministra de Seguridad, pero que nunca se usaron. Son 110 patrulleros nuevos que van a estar equipados con este kit de la más moderna tecnología israelí. Lugar es donde tenía que funcionar la empresa AMER, la empresa a la que el Ministerio de Seguridad, comandado por Garré, le pagó más de 40 millones de dólares, pero que nunca funcionó. Entonces tuvieron que contratar a otra empresa, que es ahora la que está montando las Ranger. Y en este lugar es donde quedó arrumbado todo el material que le compraron a AMER, la empresa israelí, pero que nunca pudieron ponerlo en los patrulleros, los que iban a ser los patrulleros tecnológicos. Cables, más cables. ¿Qué pasó? Cuando los instalaron, las baterías de los autos explotaban, estallaban, no estaban preparadas para este tipo de tecnología. Acá hay más. Todo esto es material que se compró a Israel y que nunca se pudo colocar. Todas estas son las grabadoras, las DVR, que tenían que ir 2 en cada uno de los patrulleros Corsa, que iban a ser los patrulleros tecnológicos de la ciudad de Buenos Aires. Estas tablets tenían que colocarse, iban a ser como el panel, como la pantalla que iba a ir dentro de ese Corsa para poder comunicar
a la central sobre lo que estuviera ocurriendo, podía transmitir imágenes también, las imágenes que iban a tomar las cámaras de seguridad que también iban a estar colocadas en estos patrulleros. Los domos, ellos son los domos que graban 360 grados, que cuestan una fortuna, más cables. Todas estas son las antenas de la red WiMAX, que es como una especie de Wi-Fi con mayor ancho de banda. Estimamos que en 60 días van a estar totalmente equipados. Estas son las camionetas Ranger que ahora Soflex está armando. Esta es la tablet, la que veíamos antes. Buscar personas, buscar vehículos. Hay parte, ¿no? Parte del material que se pudo reutilizar y otro que tuvo que comprarse de nuevo. Solo el 40% de todo eso que se había comprado pudo colocarse en las camionetas. El resto sigue archivado, arrumbado en depósitos de la Policía Federal. En total, hasta ahora, el proyecto Buenos Aires Ciudad Segura le costó al Estado más de 50 millones de dólares. Bien, Berbisky no publicó nada hecho en página. No lo leí yo. No, porque es amigo de Garré. Bueno, no importa. Leí, no sé. Bueno, Garré tampoco dijo nada, te digo, ¿eh? No ha dado ninguna explicación ni de por qué nunca funcionó y por qué tuvo que seguir poniéndose plata en este proyecto. Y los patrulleros tecnológicos, yo no sé si alguno los vio, pero bueno, ahí viste que vos veías los Corsas cuando vos le ponías las dos grabadoras. Creo que cada vez son más chorros tecnológicos, patrulleros tecnológicos no veo. Bueno, antes el delito, la nota. Hablando de chorros, digo, pánico en Comodoro Pi. Pánico en Comodoro Pi. Los jueces tienen miedo porque los empiezan a monitorear. Sí, en Comodoro Pi, en todos los tribunales federales con causas de corrupción en todo el país. ¿Qué es lo que pasa? La verdad es que hasta ahora hicieron lo que quisieron, manejaron cada uno de las causas a su antojo, nadie los controlaba y a partir de una iniciativa del Colegio de Abogados que toma el Consejo de la Magistratura empieza una auditoría en Pi. ¿Esto qué significa? Que sortearon auditores con el viejo sistema de bolillero, porque ahí nadie confía en nadie, el sistema tradicional se cae, esto ya lo están investigando también en tribunales, sortearon con el viejo bolillero, hicieron así, salieron 8 auditores que empiezan a recorrer los juzgados. ¿Qué es lo que hacen? Tocan la puerta, van de a 2. ¿Por qué van de a 2? Porque no quieren que haya malos entendidos con los magistrados, que por ahí alguno le diga, che, bancame un poquito, o esta causa todavía no la tengo, o algo que se dé a interpretación de que, bueno, le estarían ofreciendo algo para que no auditen el juzgado. Entonces, por las dudas, van de a 2. ¿Qué es lo que les piden? Que hagan una especie de declaración jurada a los propios jueces, diciendo que cuántas causas tienen de corrupción, de qué delitos se trata, cuándo se iniciaron, cuándo requirió el fiscal. Esto puede parecer muy técnico, pero es clave lo que está pasando y por eso hay tanto miedo y tanto pánico. Hay jueces que directamente todavía no contestaron a los auditores porque saben que cuando los enganchen es justamente para tener esta charlita, dejarles la planilla que ellos van a tener que llenar. ¿Por qué es importante, insisto? Porque va a saltar todo. Van a saltar las causas que están dormidas, los sobrecimientos que se hicieron express, los archivos de causas sin haber hecho prácticamente nada, las prescripciones intencionales, esto de dejar dormir causas, cómo de alguna manera el tiempismo de los jueces federales de dejar dormir causas, pero en el momento donde le conviene le sacuden, ¿no? Y le sacan el polvo y de repente aparecen las indagatorias. Todo esto va a surgir en esta auditoría que por primera vez se hace desde el Consejo de la Magistratura y que realmente genera muchísima preocupación en los tribunales porque es la primera vez que estos jueces, a los que tanto cuestionan, van a tener que rendir cuentas de qué hicieron y cómo lo hicieron. Hicimos algo llamado, Maru, la auditoría PPT, ¿no? Que a simple ojo, acá no está ser auditor ni que presentar nada. Mira algunas causas. Recién hablaban del INDEC. Rodolfo Canicova Corral tiene hace 8 años la causa por irregularidades sobre el INDEC. Todavía no llamó a Guillermo Moreno. Stornelli le pidió en marzo de este año, che, Canicova, dale, ponete media pila, llamemos, me parece que hay por lo menos material como para llamarlo a Moreno a una indagatoria. Todavía no lo llamó. Otra, así, a ojo, no estamos auditores ni fuimos ninguno de nosotros. La investigación por enriquecimiento ilícito de Freiler, uno de los camaristas, de los que hemos hablado mucho acá. Se cerró en 5 meses. En el medio tuviste la feria judicial, o sea, en 4. Rapidísimo entendieron que la causa no tenía más andamiaje. Rafecas. El propio juez Rafecas, que estaba investigando presuntamente a José López, exsecretario de Obras Públicas, por enriquecimiento ilícito. ¿Encontró algo? No. Se chocó con López, el convento, las monjas y los bolsos. Porque si eso no hubiese pasado, estaba esto de firmar que la causa se cerraba. Bueno, mirá la auditoría tan chiquita que la haces a ojo simplemente siguiendo
las últimas causas, lo que puede surgir de acá a diciembre. Le pusieron ese plazo medianamente para que los jueces cuenten qué es lo que están haciendo y cómo. Bueno, vos hablabas de dibujo, están dibujando a 14 manos en algunos juzgados, lo que pasa es que tampoco les va a dar, porque si la causa prescribió, sí, porque claro, si la causa la archivaron, cosas que no pueden ocultar, la archivaron, exactamente, hay cosas que no pueden esconder. Pánico en pie, e insisto, en todos los tribunales federales que tengan causas de corrupción contra funcionarios y exfuncionarios de la nación. Dame un segundo y venimos contándote 3 noticias de la semana que viene, dale. Bien, Mangel. Martes, día clave, se reúne ya la Corte con 5 ministros a tratar que nada más y nada menos que el tema de la luz. La jueza Martina Fons, ¿te acordás de San Martín? La mandó y le dijo a la Corte a sus efectos. Rarísimo, no pasó por la Cámara, conoce, se supone, digamos, cuáles son los procesos mediante los cuales tiene que llegar a la Corte. Ella agarró directamente, frenó el tarifazo de luz y lo mandó a la Corte. ¿Qué puede hacer la Corte? Técnicamente lo que quiera. Hay que ver si la Corte dice te lo devuelvo, hay que ver si la Corte dice por gravedad institucional decido tratarla. Muchos la cargan a la jueza Fons y se inventó el per saltum autónomo, digamos. Claro. Ella misma decidió que lo mandaba por per saltum. Pero atención, porque la Corte desde el día viernes están pensando el martes qué van a hacer, por ahí tirarle un sogazo a la jueza, pero decidir tratarlo igual, por ahí decirle a la jueza no se manda, señora, a la Corte de esta manera, si no pasa por Cámara y por todos los estadios que usted entiende, pero igualmente vamos a hablar de este tema. 5 ministros, la Corte completa para tratar el tema luz. Maxi. Hay 2 problemas con el blanqueo que el gobierno tiene que empezar a resolver esta semana. Uno es que hay bancos internacionales que no quieren recibir fondos blanqueados de sus clientes porque dicen que por normas de sus casas centrales tienen que presentar reportes de operación sospechosa a la unidad antilavado. Y es un problema porque son bancos muy importantes, internacionales, que si no entran al blanqueo va a generar una traba importante. El otro problema es que tienen que adherir las legislaturas provinciales al blanqueo porque si no, el que trae fondos de afuera y los blanquea en la Argentina va a terminar pagando los impuestos provinciales. Claro. Es fundamental la provincia de Buenos Aires y empieza una discusión política muy fuerte esta semana porque va a dar que ver... Cada legislatura aprueba. Cada legislatura. Solo Córdoba es la única legislatura que aprobó. La más importante, obviamente, es la provincia de Buenos Aires. Hay que ver qué dice Massa del otro lado. Obviamente el Frente para la Victoria va a estar en contra, pero es fundamental la negociación política en la provincia de Buenos Aires. Hay una prueba muy dura que tiene que enfrentar María Eugenia Vidal en los próximos días porque hay una toma de terrenos en Moreno, donde hoy a la mañana ya hubo enfrentamientos entre policías y los que tomaron los terrenos. Tiene que decidir si negociar, tiene que decidir o desplazarlos con el costo, obviamente, que tiene estas decisiones. Mucha gente, yo no son alrededor de 500 personas que durante la lluvia se retiraron, volvieron el fin de semana después que terminó la lluvia y se produjo lo que se produjo. Moreno es un municipio, también es una prueba para Walter Festa, uno de los pocos intendentes de la Cámpora que conduce un municipio que es justamente el municipio de Moreno. Nos fuimos, chau.